Ciudad Universitaria, desde la Facultad de Derecho en su canal News Multimedia. Les recuerdo nuestra línea verde 3062-1399, la cual está abierta durante el programa para recibir sus gentiles y amables llamadas, y de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche en el Seminario de Derecho Ambiental, donde con mucho gusto también atendemos todas sus llamadas y algunas inquietudes las podremos canalizar. Pues hoy tenemos en este programa número 63 a un invitado muy apreciado, muy querido, un invitado de lujo que nos hace el favor de acompañarnos, nos honra con su presencia, el doctor Luis Manuel Callejas. En un momento más les daré alguna reseña sobre él, sobre su currículum, y vamos a tratar un tema que es muy, muy importante, que pocas veces se trata, sin embargo siempre está muy presente, pero directamente pocas veces se trata, y vamos a hablar de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las auditorías ambientales. Pues muchas gracias, mi querido Luis Manuel, por acompañarnos y haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, mi querido Aquilino. Estamos aquí a las órdenes y cuando tú gustes podemos comenzar. Vamos a comenzar, pero primero contándoles un poco. Hay muchos de nuestros seguidores que te conocen de sobra en el medio, pero hay otros que nos escuchan en el interior del país y en otros países que también nos siguen jueves a jueves, y pues vamos a comentarles un poco de tu trayectoria. Pues actualmente nuestro querido Luis es doctor, bueno, tiene dos doctorados, pero él actualmente es subdirector de auditorías de tecnologías de la información en la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Es doctor en filosofía en sistemas de información aplicadas al manejo de los recursos naturales, ni más ni menos. También en Alemania tiene un doctorado en comercio electrónico y logística de ¿qué es? Electrónica. Electrónica. Es maestro en cómputo aplicado del Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo, y es orgullosamente egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Economía, pues licenciado en Economía. Ha sido director, actualmente eres o fuiste director del posgrado. Fui director en un tiempo del posgrado en el TEC de Monterrey. Fíjate qué curioso, yo también en alguna época de mi vida estuve ahí coordinando algunos programas especiales en materia de medio ambiente, pero en el campus Morelos, al lado de la maestra Silvia Cremades y del doctor, si no recuerdo, Luis Mota. Luis Mota sí lo conozco. Sí, al lado de ellos. Mira, pues ahí coincidimos un poquito. También es director de ingenierías en la Universidad de Anáhuac, autor de más de 25 artículos científicos en revistas indexadas y arbitradas, director de más de 25 tesis de doctorado, maestría y licenciatura, proyectos destacados, ni más ni menos, diseño y desarrollo de la urna electrónica de votación para el IEDF, del Instituto Electoral del Distrito Federal, claro. Diseñó también los programas de estudio para las carreras de tecnologías de la información del TEC de Monterrey, rediseño de los programas educativos de ingeniería en tecnologías de la información, ingeniería de comunicaciones de la Universidad de Anáhuac. Desarrolló el modelo de educación a distancia de la Universidad Nacional Abierta y Distancia de México, por la Secretaría de Educación Pública, así es, y diseñó el diseño de los exámenes del Ceneval, de la licenciatura en información y la ingeniería en software. Pues esto es muy poquito para todo lo que tú has hecho y demás, lo que habla de tu sencillez, de tu grandeza como amigo, como ser humano y como profesional. De veras que te estamos muy, muy agradecidos por acompañarnos de hablar. Porque es un tema que, mira, todo el mundo, yo creo que sabemos que ahí está, pero nadie lo platica directamente, pero todo el mundo está dando hoy nadie puede vivir sin la tecnología, sin la parte de los sistemas, sin la computación, sin los medios. Eso es un hecho. Entonces, mi querido Luis, ¿por qué no nos comentas un poco sobre las auditorías al medio ambiente y las tecnologías para ir entrando en materia? En materia, exactamente. Bien, bueno, yo creo que tendríamos que empezar hablando de lo que son realmente las tecnologías de la información. Todo el mundo piensa que las tecnologías de la información exclusivamente tienen que ver con cuestiones de los celulares, internet, exacto, las computadoras y circuitería electrónica, pero no, las tecnologías de la información van mucho más allá. Dentro del espectro de lo que se marca que tiene influencia las TICs, porque vamos a llamarla ahorita ya para no echarnos todo el rollo de tecnologías de la información y comunicaciones, las TICs
Pues está lo que ya mencionamos, tiene que ver telecomunicaciones, electrónica, sistemas computacionales, pero hay cosas que uno diría, ¿cómo? Esto también es tecnología de la información, como es la cuestión de la ingeniería genética. La ingeniería genética, a final de cuentas, si nosotros abordamos el tema de fondo, podemos entender que lo que hacen los ingenieros genéticos es manipular la información genética, Claro. los genes, que a final de cuentas tiene que ver mucho, Eso te dice la lógica. efectivamente, Ajá. en la lógica, pero si ya lo ves en la práctica, realmente es así. Los genes, como tú sabes, son pares de información a través de los ácidos ribonucleicos que tenemos en el cuerpo. Y hay de dos tipos, básicamente. A la hora que tú los empiezas a manipular, esto tiene que ver mucho que ver también con la transformación de cómo empiezas a programar los genes basándonos en toda la teoría computacional y la teoría de la información. Porque todo lo de teoría de información y computacional está basado en los bits, unos y ceros. Y la forma en la que tú los combines, tú puedes hacer muchísimas cosas. Hilar palabras, generar números, generar conocimiento, programar. Pero esto lo puede hacer también a nivel de la ingeniería genética. Los algoritmos genéticos que no tienen nada que ver con la ingeniería genética, que son teorías matemáticas y conceptuales de la ciencia de la computación, fueron retomadas en base a cómo se podría en un momento dado modificar todo el historial genético de los seres humanos para aplicarlo a la ciencia computacional. Y cuando los biólogos y los genetistas se dan cuenta de cómo se hacen los programas genéticos para que las computadoras adquieran conocimiento o puedan evolucionar o puedan almacenar información o de un momento discernir entre un patrón y otro patrón, dicen, aquí esto lo podemos aplicar también en la vida real, en las ciencias naturales. Entonces, dentro de las tecnologías de información está la ingeniería genética. Es algo bien, bien importante que se pierde de rumbo y es hacia donde vamos. ¿A dónde vamos a estar parando para finales de este siglo? En que el hombre va a trabajar ya con la programación a través de dispositivos, pero de su cuerpo. ¿Y qué está de moda en este momento? Que está empezando a aparecer la manera en que algunos médicos empiezan a diseñar tratamientos genéticamente orientados. Está de moda ahorita el que te hagan una dieta orientado a tu a tu genética. genética. Claro. Y tiene que ver con todo este rollo. Son apenas el preámbulo de donde vamos. Pero vamos a terminar hablando de que habrá máquinas en las que yo me conectaré en los finales de siglo que podrán modificar algunos esquemas de mis genes. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir más, para que pueda ser más sano. Y esta es la parte, ¿no? Me metí por ahí un No, rollo. pero es muy cierto, porque esa es la parte de la investigación, de la experimentación y demás. Hace unos días alguien me compartió por ahí un videíto donde decían, que, digo, perdón, que no viene al caso, pero creo que sí viene mucho al caso, porque de aquella caricatura de los supersónicos, que nos habían heredado los supersónicos en esa parte de la ciencia ficción, en una caricatura, siendo niños, ¿no? Y prácticamente fueron muchas cosas, ¿no? Las videoconferencias, bueno, en fin, las bandas de los aeropuertos. Sí. Entonces, esas cosas que parecen tan lógicas, que ahí están, nos podemos ir más atrás, cuando los viajes de Julio Verne, en fin, todo este tipo de cosas, cómo esa gente se transportaba, soñaba o pensaba en esa parte, pero cómo se vinieron al tiempo a dar las cosas. Y lo que tú lo acabas de explicar de esa forma es exactamente, que creo, donde tú estás llegando hacia la parte del medio ambiente. Y dijiste una parte muy importante. Dijiste los biólogos, ¿se dan cuenta? Y esta parte, la parte nuestra del derecho ambiental, recarga toda su estructura, su razón de ser en la parte precisamente técnica. Entonces, tenía mucha lógica, tiene mucha lógica lo que tú nos acabas de decir. Por eso quería tocar ese punto para arrancar. Ahora, en el país, en México,
como en muchos otros países, el problema es que la realidad y la tecnología nos rebasa, y cuando nos damos cuenta, pues ya son de usos o costumbres, o ya es algo que está muy arraigado en la gestión de las organizaciones, cuestiones muy particulares. Y es el caso, por ejemplo, de la tecnología y de las cuestiones de control del medio ambiente. ¿Por qué toco esto? Porque para que yo pueda hacer una auditoría, yo tengo que sustentar mis hallazgos en una norma, en una ley, en un reglamento, para decir que se cumplió o que se incumplió la acción del ente que yo estoy auditando. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Para acotarlo a México. Que realmente la normatividad en cuestión de medio ambiente es muy cercana. En principios de los años 70 se trató de hacer algo, pero es hasta finales de los 70 cuando empieza a aparecer algo, ¿no? Empiezan a aparecer algunos instrumentos. Pero realmente normatividad como tal es de los 90 para acá. El 88 básicamente Es con la 88, promulgación de la LGEPA, ¿no? Y tenemos en la actualidad alrededor de 45 leyes y reglamentos que tienen alguna relación con la normatividad del medio ambiente. Tenemos la ley federal y tenemos leyes locales. También tenemos en la Ciudad de México tenemos una ley. Sí, la parte de la concurrencia, y sí lo he dicho varias veces en el programa, lo digo en clases, lo digo en foros, tiene, hay que saberlo ver y interpretar, porque la concurrencia puede ser muy positiva o muy negativa. Y hay veces que, el que usa los instrumentos, llámese particular, sociedad, o quien el encargado de aplicarlos, también esa facultad discrecional nos lleva a cometer muchos errores y a dejar en el rezago a veces a algunos municipios, a algunos estados, y muchas veces la misma gente no sabe qué está pasando por ese excesivo andamiaje jurídico que tenemos, eso es lo que tú ibas. Y eso es una pregunta o una reflexión que yo quería y que quiero hacer contigo. Ahora vamos a ir a nuestro primer corte. Okay. ¿Qué nos podrías decir sobre la normativa existente y cómo aplican estos tipos de auditorías, ¿no? Porque sí es bien cierto, yo creo que hoy día una auditoría integral, llamémosle a una empresa o al mismo estado, tiene sí o sí un componente ambiental inmerso, y que ese es a veces el que no se considera, y creo yo que muchas veces en ese tipo de cosas es donde están las fugas. Me refiero a las fugas, a la falta de economía, a la falta de poder planificar exactamente, porque no es el tema tal vez el ver si se aprovecha bien el agua, no es el tema ver si la energía lumínica. Regreso en su programa por un derecho ambiental eficaz en su edición número 63, y estamos abordando un tema muy interesante: las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la auditoría ambiental. Y para hablar de este tema tan interesante, qué mejor que en la persona del doctor Luis Manuel Callejas, experto en estos temas y en otros más. Y antes de ir al corte, hablábamos un poquito de la importancia del tema. Nos has dado una visión muy interesante. Hablábamos incluso de cómo México en el contexto llega. Tocamos algo de la parte de la concurrencia, y pues estábamos viendo cómo esta normatividad que existe, cómo está funcionando para las auditorías. Mira, partamos de dos vertientes. Primeramente, las auditorías ambientales no tienen mucho tiempo, son de muy recientes, no más de 7 años aproximadamente que se inició como realmente Dios manda hacer una auditoría ambiental. Y esto fue a razón de mucha presión que empezó a fluir del Programa de Naciones Unidas en Medio Ambiente y de la FAO en relación a cómo se estaba degradando no tanto el medio ambiente, sino el medio de producción agrícola para la subsistencia del ser humano. Por ahí viene el primer jalón de orejas y empieza a generar sinergia al interior. Luego otra
parte importante que obligó a entrar a normatividad fue toda la cuestión del cambio climático. Ese fue un jalón de orejas terrible, y desde finales del sexenio pasado se empezó a poner mucho énfasis en esta cuestión, llegando a ser México en un momento dado un gran impulsor en Latinoamérica en los foros internacionales, y no podemos dejar de lado todo lo que es el protocolo de Kioto para normar y sacar cosas al respecto. Me tocó estar trabajando con gente que estuvo muy de la mano con todo lo del protocolo en la cuestión agrícola. Cuando estoy haciendo el doctorado, a nosotros nos piden por parte de FAO hacer algo que aplicara a países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que permitieran adquirir fuentes de subsistencia, pero sin degradar el medio ambiente. O sea, ¿cómo hacer para que el pueblo, un pueblo que carece de tecnología y que está basado en muchos usos y costumbres y que no tiene normatividad? ¿Qué quiere decir con eso que no tiene normatividad? Pues que les importa muy poco si tiran la basura en un lugar, si hacen desperdicios orgánicos en otro, o si se van a acabar el planeta. A ellos lo que les importa es comer. Entonces, llevarles cultura ambiental, pero también cultura y tecnología de primera mano para que ellos pudieran producir. Y lo que hicimos nosotros fue desarrollar algunos proyectos pilotos específicamente en Cuba para reconversión de cultivos donde ya la tierra está completamente dañada, y cambiar ese uso de costumbre, en el caso de Cuba, de caña de azúcar, y decías, bueno, en este terreno no solamente puedes meter caña de azúcar, que ya no te la va a dar, ahora puedes meter arroz. Y luego le metemos otro componente que tenía que ver con los bonos de carbono. Es decir, cuánto carbono está absorbiendo esta planta para evitar el efecto invernadero en la Tierra, y que los países ricos que están contaminando le inyecten dinero a estos países pobres. Y esto se empezó a reflejar en normatividad en México. En México, les mencionaba, tenemos alrededor de 45 leyes y reglamentos relacionados con cuestiones ambientales. Específicamente son dos las fundamentales, la ley de protección ambiental federal, y tenemos la de la Ciudad de México. Pero como norma tal, solamente existe una norma internacional, una ISO, que es la ISO, la 14.000, efectivamente, aunque muchos utilizan también la 9.001 y la 2. Sí, lo que pasa que es el antecedente para llegar a esto, claro. al sistema de gestión. Así es. Y es como está utilizando, y se está empezando a aplicar ya en la cultura de la organización. Las empresas están trabajando muy de la mano, porque también la autoridad los está obligando en un momento dado. Es que eso es lo triste de este tema, que mientras no te obliguen o no te caigan, no haces nada, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que también quiere decir mucho el mercado y la situación actual económica de nuestro país. La consultoría y la capacitación no son prioridad, no son prioridad. Y te capacitas o contratas consultoría cuando ya tienes un problema encima, y que como tú bien lo acabas de señalar, te lo están exigiendo. Entonces, yo creo que aquí también, y me gustaría tu opinión, tenemos que ir tristemente a la obligatoriedad en las leyes, al mandato. Es sí o sí. O sea, ya no puedes dejar un criterio discrecional, porque la gente no lo hace. Lo hace, no, como acabamos de referir, hasta que están dentro del problema y la autoridad está encima de ellos, desafortunadamente. Y aquí, yo, en tu expertise, ¿cuál crees que sea el impacto de las TICs en lo relativo al medio ambiente en base a este uso de toda esta universidad? Aquí viene lo que va a empezar a embonar completamente las dos tecnologías, ¿no? La cuestión ambiental y la cuestión de la información. Sí, el ser humano le da o le causa daño al medio ambiente. Lo hace de manera directa o de manera indirecta en los medios productivos. Pero desgraciadamente los medios productivos, o no, para no decirlo desgraciadamente, afortunadamente sería más bien la cuestión, son
realizados a través de sistemas automáticos. Y los sistemas automáticos pues están controlados por máquinas. Y si esa máquina no cumple con la programación correcta, va a generar daños. El culpable no es la máquina, ¿no? Y aquí entraríamos en un dilema que es el dilema que le da vida a todo lo que es el derecho del informático. Es, si no tiene culpa la máquina, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién la programó? ¿Quién la fabricó? ¿Quién es el dueño? Y aquí viene todo el dilema ético del derecho de informático, ¿no? Y aquí es donde entra cómo la tecnología de la información participa directamente en auditar estos medios. Si yo te puedo auditar en cuántas toneladas de dióxido de carbono están fluyendo por los automóviles, ¿ok? Pero ¿cómo sé que realmente lo que están midiendo esas herramientas es lo correcto? Es decir, está realmente programado ese equipo para determinar que el número de partículas que estoy dictando que existen son las que hay. Y ahí es donde entran las tecnologías de la información en la cuestión de auditar a los sistemas de calidad del aire, por ejemplo. Pues vamos apenas a hacer una auditoría de este tipo y en la cual pues hay un cúmulo de equipos alrededor del país y de algunas de las principales ciudades de México donde están recabando la información minuto a minuto de los 9 principales contaminantes que afectan a la salud. Pero están bien calibrados los equipos, transmiten bien la información a través de las redes computacionales para que los sistemas de información hagan el cálculo en base al algoritmo que determina la EPA o el PRUNA. Los datos que me está arrojando como información son verídicos, son íntegros. Es válido que yo diga, pues no hay ningún problema porque mis equipos se dicen, pero volvemos a lo mismo, están bien programados tus equipos. Y es donde los auditores de tecnologías de la información entran a qué? A validar, certificar y observar si los equipos cumplen con la normatividad de tecnologías de la información, para decir, el equipo cumple con esa parte, por lo tanto puedo pasar a la siguiente parte que es la fundamental, decir, la auditoría de emisiones de dióxido de carbono está bien, porque lo que se está diciendo que se está emitiendo está correctamente. Pero volvemos al problema de nuevo de la normatividad. En México hay una nula normatividad reglamentaria en leyes y reglamentos que tengan que ver con cuestiones técnicas de la información. Este es un problema sumamente peligroso. Entonces, ¿por qué es peligroso? Porque hoy en día todo funciona gracias a las tecnologías de la información. Y son cuestiones ya de vida y muerte. Estás en un hospital y si el aparatito no está bien calibrado, no cumple con la norma, pues el señor se puede quedar ahí, ¿no? Vas conduciendo un automóvil. Si el automóvil tiene mal programada su computadora, a lo mejor tus frenos no funcionan. Si estás en un momento dado dando una clase y el sistema de información indica que llegaste a checar pero tiene mal el reloj o está mal programado y te ponen otro horario, supone que no fuiste aunque hayas ido a trabajar. O sea, en todos lados está esto, ¿no? Entonces, urge una normatividad en otra parte. En la cuestión de auditorías, se echa mano en este momento de un par de leyes que tiene el gobierno de la Ciudad de México, de 2 dictámenes federales, pero principalmente todo se sustenta en normas internacionales, mejores prácticas y estándares. Volvemos a las ISO, ¿no? Y aquí la importancia de la familia de las ISO. Se abre para cualquier otra parte. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿de qué manera se molan? Pues simple y sencillamente validando que los equipos que sirven para medir el impacto ambiental estén funcionando como deben ser. ¿Y quiénes son los únicos que pueden hacerlo? Las tecnologías de la información. Es que me has despertado una serie
reflexiones y de cuestionamientos. Dices que miden el impacto ambiental. Hoy la normatividad es impacto ambiental, riesgo ambiental, impacto urbano, impacto vial, y podemos seguir, ¿sí? Y podemos seguir. Y en tu formación como economista, con todos esos modelos que ustedes corren para hacer los, ¿cómo les llaman? Simulaciones. Simulaciones. Esas simulaciones, qué importante es, y yo lo platicaba el otro día con una amiga economista aquí de la facultad, la maestra Carmina, cómo todo se entrelaza para llegar hoy día al mismo. Exacto. Economía ambiental, derecho ambiental, tecnologías de la información aplicadas a las auditorías ambientales. Es increíble. Y quien diga que no es así, yo creo que hoy estamos mal. Y con esto me voy a nuestro segundo corte. Tú hablaste de genética hace un momento. Entonces, la ingeniería genética hoy es parte de las TIC. ¿Tú crees que los transgénicos son diseñados como se han venido diciendo algunos grupos de la sociedad, que también mencionaste algo? Nosotros, en lo general, dices, los transgénicos son positivos, son negativos. No voy a entrar en una polémica. Lo que sí sabemos es que hoy día esto es lo que da el abastecimiento para poder sobrevivir toda la humanidad. Entonces, es donde entran en juego los dimes, los directos, lo fundamentado, lo no fundamentado, si es negocio, si es esto, si es lo otro. Pero vamos a un breve corte, regresamos y tú, que eres el experto, nos harás reflexionar más y te estaremos, yo creo que obligando y comprometiendo a otro programa o a una mesa redonda para que este tema tan importante, las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las auditorías ambientales, llegue más y más. Y yo creo que esto tenemos que ser muy incluyentes, invitar a algunos gobiernos municipales, porque ellos son, creo yo, la base donde se debe empezar a aplicar esto para que suba, no para que baje. Efectivamente. Pues vamos a ir a un breve corte y regresamos en un momento más a su programa por un derecho ambiental eficaz, en su edición número 63, transmitiendo en su canal Dios Multimedia desde Avenida Universidad 2219, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos en un momento. De regreso en su programa por un derecho ambiental eficaz, en su edición número 63, y estamos hablando de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a las auditorías ambientales, y nos acompaña nuestro querido amigo el doctor Luis Manuel Callejas. Y pues estamos entrando, creo que en una gran reflexión en muchas cosas. Yo creo que este más bien fue como un programa introductorio, porque quedan muchas cosas nuevas, si no nuevas, muchas cosas que tenemos que discutir en una reflexión para poder también llegar a ver hasta dónde la normatividad actual vigente, federal, estatal y municipal, verdaderamente están coadyuvando para este tema que es tan importante. Y con eso nos despedíamos en el bloque anterior, para que nos hablaras de dos cosas muy importantes: cómo la ingeniería genética es parte de las TIC, que dijiste algo en la introducción, y la otra parte, la parte esa de si los transgénicos son dañinos o no, y se han medido algunos grupos de la sociedad. En eso íbamos a hablar sobre este gran tema. Pues sí, los últimos años se ha discutido mucho si los transgénicos son realmente dañinos al cuerpo humano, a la salud. Y yo te haría una reflexión. Tú has ido, me imagino, alguna vez al Museo de Antropología. Me fascina. Hay una sala que es de las primeras salas donde habla sobre la llegada del hombre a América y los inicios de los pueblos americanos. Y ahí hay una parte donde hay una exhibición donde muestra el primer maíz. Si tú ves ese primer maíz, no tiene nada que ver con el maíz que consumimos hoy en día, es decir, el elote como tal. Eran pequeños elotitos.
elotes silvestres. O sea, ¿qué pasó con el elote silvestre? El elote silvestre fue evolucionando genéticamente. Con los llamados injertos que ellos mismos hacían. Efectivamente, la humanidad Sí, lo claro. ha hecho. Sí, sí, sí. Y si lo quieres algo más trivial, pues, ¿cuántas razas de perros existen hoy en día? Y es el producto de lo mismo. Claro. Efectivamente, y Sí, han sí, sido gracias a mecanismos generados por el hombre realizando cruzas entre distintos animales. Yo no voy lejos, te digo, tengo una perrita que es un pastor australiano, que es un perrito, que es una cruza entre un perro salvaje, un dingo, un dálmata y un escocés. Y no guarda ninguna relación ya ni con el dingo, ni con el dálmata, ni con el scotier. Es un animal distinto, completamente nuevo. ¿Y es dañino? No, fue generado. ¿Para qué? Para poder cuidar al ganado en Australia y evitar que llegaran los perros salvajes y él los enfrentara. Pero también para que no fuera tan salvaje como para poder atacar a sus amos. No es dañino. Entonces, sí puedo programar genéticamente algo para que le haga daño al ser humano, pero sería completamente absurdo pensar que los científicos están generando en este momento semillas resistentes a ciertos insectos, a ciertos problemas climáticos como podría ser extremo frío, extremo calor, exceso de humedad, problemas de granizo, para causarle problema a la humanidad. Un ejemplo de esto es toda la investigación que se hace en el Centro de Investigación y Mejoramiento del Maíz y Trigo, el CIMEC, donde se hace realmente esto, ingeniería genética aplicada directamente al maíz y al trigo. Sería absurdo estar pensando que estos científicos, que muchos de ellos son mexicanos y latinoamericanos, estén generando en un momento dado productos creados ya por el hombre, o sea, ya jugando a Dios, porque ya podemos decirlo de esta forma. ¿Lo están haciendo para qué? Para que haya más alimentos en este momento en la tierra. ¿Cuál es el problema de las hambrunas en África? Bueno, realmente el problema de las hambrunas en África son los problemas políticos, pero también el desgaste del medio ambiente que tienen en esos países por falta de cultura. Volvemos a cuando platicamos de lo que se hizo en Cuba. Sí, si tu suelo ya no sirve para producir frijol y maíz, pues busquemos qué podemos meter ahí para subsanar el mismo suelo y en un tiempo futuro tu suelo te permita otra vez cosechar maíz y frijol. ¿Qué pasa en México? Tú vas a ciertas regiones del país y ¿qué es lo que vas a encontrar? Enormes hectáreas de minifundios donde lo que se cosecha es maíz, frijol y calabaza. Y tú le preguntas al individuo que está ahí, ¿por qué lo haces? Porque mi papá es lo que cultivaba. ¿Y por qué lo hacía tu papá? Porque mi abuelo. ¿Y porque mis abuelos? Y te vas en la cadena hasta llegar hasta Mesoamérica porque es el cultivo tradicional. Pero la tierra ya no permite dar el potencial. Los mismos nutrientes de la tierra Ya no existen. Entonces vamos a otro lado. Yo me acuerdo que escuchábamos de niños, de adolescentes, que por ejemplo en Tamaulipas, bueno, un poquito más atrás, que me platicaban mucho mi mamá, mis tías, de que en Tamaulipas se producía muchísimo algodón. Y después ya, cuando muy adolescente, Tamaulipas llegó a ser el primer productor en grano y hablábamos de sorgo, de otros, ¿no? O sea, ¿cómo fue lo que tú, y lo refiero porque tú lo dijiste, yo creo que eso fue haciendo, ¿no? El suelo fue perdiendo algunos nutrientes, pero fueron encontrando otras opciones y seguían en los puntajes altos del país y del mundo produciendo granos de diferentes especies, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que también, y bien lo señalas, y creo que a eso también obedece tu paso por Chapingo con esa visión en la agricultura, en la agronomía, pues donde estas tecnologías, la agricultura, la agronomía,
está estrechamente ligada a la conservación de los recursos naturales. Y ya estamos hablando de esa parte de vida, ¿no? Del alimento, o sea, de pues, bueno, si no me está dando, tengo que buscarle. Y sí es cierto, entre usos y costumbres, muchas veces la gente, los suelos, muchas veces que el campesino es dueño pues, de una ladera. Entonces la misma erosión de lo que siembra, del agua, de la lluvia natural, al no tener barreras naturales porque tuvieron que quitar algunos árboles, ¿no? Eso va desgastando mucho, ¿no? Entonces, como tú bien lo señalaste, hoy día, ¿en dónde no están las tecnologías? Y aquí creo que entra algo muy importante y volvemos a la reglamentación. Creo que la política nacional y muchas veces también internacional debería abocarse a la generación, sí, de leyes que regulen, por decir algo, ok, está permitido de que uses estos terrenos para cultivar, pero por ley, para permitir que el suelo vuelva a adquirir sus nutrientes y para que no haya una desforestación excesiva, después de 5 años tú tendrás que dedicarte al pastoreo, por ejemplo, a pastos, que permitas que crezcan nuevamente los árboles y que los nutrientes por los desechos orgánicos de los animales permitan alimentar el subsuelo. Y esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque si tú reforestas, vas a permitir que regrese la lluvia a tu terreno y vas a generar nuevos caudales o regenerar los caudales perdidos de los arroyos. Y eso va a subsanar los mantos acuíferos, pero también los grandes reservorios acuíferos en lagos, lagunas o arroyos y ríos. Pues si te empiezas a dar cuenta, esta gente necesita de un incentivo jurídico para decirles, tiene que ser así, porque desgraciadamente, como lo mencionaste, hasta que no nos dicen, si tú no cumples esto, no se hace. ¿Qué pasó? Modificaron las reglas para el hoy no circula, fuertes, y entonces empezamos a cobrar conciencia de muchísimas cosas, ¿no? Ya se habían pasado muchos años cuando se murieron los pajaritos, ¿te acuerdas? Sí, claro, y fue notición, ¿no? Y pasó algo a corto plazo, no pasó nada, pasaron años en que hubo una reglamentación para modificar las reglas del uso y costumbre de los conductores de autotransportes. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los transgénicos y el medio ambiente. En muchas tierras de cultivo se riegan con aguas grises o aguas negras, porque no hay mantos acuíferos o no hay pozos que permitan el riego. Es el caso, por ejemplo, del Valle del Mezquital. Entonces, imagínate el problema de amibiasis con que crecen estos productos agrícolas. Si tú generas un producto genéticamente modificado para que las amibas no puedan subsistir en el crecimiento de estos frutos, pues te quitas de problemas. Claro. Y no tienes que estar utilizando agua de uso corriente para estar generando cultivos. Es un apoyo al medio ambiente. Nunca lo vemos así. Claro. Y es un transgénico que te va a solucionar problemas de la vida. Entonces los transgénicos de ninguna manera producen un daño. Al contrario, desde mi punto de vista y muy humilde, yo creo que fueron generados para un apoyo a la humanidad. Sí, que podemos decir mil cosas de que un producto orgánico es mejor que uno transgénico o uno industrialmente procesado, sí, desde luego. Pero de que yo pueda cosechar 6 huevos con una gallina a permitir que mi gallina por un cambio genético la haga que me produzca el doble, pues posiblemente sí el sabor y sí, pero prefiero alimentar 10 personas a alimentar 2 personas. Bueno, y aquí hay otro factor, ¿eh? El económico. A todos les alcanza para eso. No. Hicimos nosotros aquí, hicimos con los alumnos, haces lo más gordo, como que te lo dejas compras para un mes y lo otro lo de la semana. Las diferencias
de los dos no está en el nivel medio adquisitivo de México. Sí, no. Es un lujo todo lo orgánico, es un lujo. No. Entonces, esto que así como nos lo has ejemplificado dentro de las tecnologías, es otra cosa. Yo, en lo personal, y al igual que tú, esa es mi visión, yo no estoy a favor, pero sí reconozco que sin la parte transgénica la humanidad no muere. Efectivamente. Eso Efectivamente. nos duela o nos duele el día, yo creo que efectivamente estos son los tipos de temas, las tecnologías de la información y comunicación, para ver que las cosas se hagan bien o lo mejor posible. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacer y tú has tocado también un punto muy importante que es la falta de legislación respecto a las TIC. Bueno, estábamos casi terminando y yo me quedo con dos puntos. Primero me gustaría que me dijeras cómo está México con respecto a otros países en este tipo de legislación. Algo que ha sido una constante en este programa, en el tema A, en el tema B, en el tema C y en el tema C. Siempre hemos llegado a una de las conclusiones que se llaman políticas públicas. Que no tenemos las suficientes políticas públicas. Y si las tenemos, no son aplicables. ¿No? ¿Qué Bien. nos dices? En cuestión de normatividad TIC, en México no puedes decir que es nula, o sea, es muy poco lo que existe y es, lo toqué hace un momento. Hoy hablar de tecnologías de la información es a veces hablar de cuestiones de vida y muerte. Hay muchos problemas legales hoy en día que tienen relación con las tecnologías de la información. No nos vamos lejos. A diario llaman a tu teléfono celular o a tu casa desde una prisión un individuo para tratar de estafarte diciendo que tienen secuestrado a alguien cuando no tiene. Eso es un problema de tecnología de la información. El uso racional de la tecnología, del medio de comunicación que es el teléfono celular. Usurpación de identidad, un problema mayúsculo hoy en día en el sistema financiero nacional. ¿Por qué? Porque hay N,000 personas que no. El problema tiene que ver aquí es que realmente están certificándose las facturas electrónicas como debe ser. O sea, Hacienda tiene la certeza que todas las facturas que están entrando son buenas. Esa es una gran pregunta, ¿eh? Y te voy a decir por qué. Porque en el esquema electrónico de facturación existe algo que se llama la certificación, donde hay alguien que es el cliente, alguien que es el vendedor, por decirlo así, y un tercero que dice realmente esta transacción electrónica es válida. Y tú aquí lo que estás haciendo es que yo como particular estoy generando facturas que las recibe sí mi cliente, pero él no tiene que certificarse, no le interesa certificarlas. Quien tiene que certificarlas es el SAT, pero el SAT no puede ser cliente y proveedor a la vez, o cliente y juez en un momento dado. Debería existir un tercero en discordia que determinara que realmente lo que está llegando. Porque si yo me voy y me peleo con el SAT y le digo, esa factura yo no la emití, pues aquí está. Porque yo digo, no, pero yo necesito un tercero que diga que esa factura no fue emitida por mí. O que el SAT puede decir, si esta factura sí fue emitida por ti, no puede ser juez y parte a la vez. Es un problema muy serio, ¿eh? Muy serio, que tiene que ver con la normatividad TIC que no existe en el país. Y con eso me puedo ir con muchísimas cosas, ¿no? En un momento dado. O sea, ligándolo con medio ambiente. Existe una aplicación del gobierno de la Ciudad de México muy eficaz, muy buena, que nos indica cómo están los índices de contaminación en la ciudad, quién transita, quién no transita, qué puede pasar en un momento dado. Pero existen otras aplicaciones, algunas de ellas apócrifas, y que yo puedo llegar y tomarlas y pensar que están tomando datos fidedignos en un momento dado. Y no hay nadie que los pueda sancionar, porque no hay una normatividad al respecto. Y regresamos a la cuestión de políticas públicas. Es urgente y estamos ya por entrar al segundo
cuarto del nuevo siglo y estamos muy rezagados en lo que se llama hoy la era de la información, ¿sí? En la sociedad del conocimiento de la información. México está llegando muy tarde a esto y nos está saliendo muy caro. La clonación de tarjetas de crédito, la clonación de chips de celulares, el nulo acceso al Internet, que es un derecho humano. Ya está en la Carta de los Derechos Humanos que el Internet es un derecho humano. No tenemos acceso. Y esto nos lleva al meollo de lo que comenzamos hoy. Sí, son las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información se generaron para ayudar el quehacer diario del ser humano. Y con respecto a lo que es el medio ambiente, las tecnologías deberían estar apoyando para que el impacto ambiental que generan los seres humanos a través de manera directa o indirecta se fuera soslayando, simple y sencillamente. No entiendo por qué no es posible que hoy en México no existan camiones colectores que puedan separar de manera automática los desperdicios. ¿Por qué tengo yo que llegar y tirar todo junto y llega y haya personas que se dediquen a separarlo finalmente, cuando no hay necesidad de eso? La tecnología nos permite en un momento dado, de manera muy trivial, si yo te platicara cómo podríamos tener un bote de basura que separara orgánico, papel, lata y vidrio, no habría ningún problema. Hijo, pues se me quedan demasiadas cosas acá. Pero yo creo que aprovechando tu expertise, que eres hijo de esta máxima casa de estudios, yo creo que podríamos, de su confianza, desde este su programa por un derecho ambiental eficaz, en su edición número 63. Soy Aquilino Vázquez García, director del Seminario de Derecho Ambiental, y los saludo como siempre jueves a jueves. Muchas gracias. No, pues mi querido hermano, muchísimas